¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en una nueva aventura más. En esta ocasión estamos trabajando en una 2006 Chevrolet Express. Es el 6 cilindros. Esta camioneta por las mañanas batalla mucho para prender. Más que nada lo que hace es de que estarea y cuando prende muy sin fuerza. Algunas veces se apaga. Le chequé la presión de gasolina y la presión de gasolina no tiene casi nada de presión. A la primera vez que le abrí la llave subía como a 10 nada más. Ya después de que la hice trabajar, ya caliente, ya empezaba a trabajar un poco mejor. Ya le abrí la llave y ya subía más, mejor. En esta ocasión, pues el problema es la bomba de gasolina. No tiene presión, por eso tarda para agarrar fuerza cuando la prendes. No tiene suficiente gasolina. Ahorita les voy a enseñar cómo reemplazarla y cómo reemplazarla con un tanque lleno, porque esta le acababan de llenar el tanque, entonces ahorita está llenito el tanque. Ahorita ya la he levantado de la parte de atrás, tengo las herramientas que voy a utilizar. Ahorita vamos a mostrarles qué es lo que sigue. Bueno, amigos, aquí para desconectar esta línea de la gasolina, normalmente siempre se usa casi este tipo de herramienta. Es de 5/16 y de 3/8 la medida. Ahorita voy a usar una diferente porque esa en este caso no se ocupa esa, no cabe porque tiene esto aquí. En este caso vamos a usar este, miren. Ahí le pongo uno, le pongo el otro y se aprieta así. Hay de diferentes medidas. Yo aquí tengo el set. Este es otro para cuando es el más chico. Hay para desconectar todo lo que es aire acondicionado y líneas de mangueras de la calefacción, otros años de gasolina, para radiadores, para muchas cosas tiene este set. Para esto, para terminar de sacarlo, si le ocupo poner este como tenedor. Ese entra aquí, lo aprieta y lo pucha y le damos vuelta a esta y ya la sacamos. Así es como va a salir. Déjenme meterlo y lo voy a presionar. Ahorita aquí no puedo con una mano meterlo bien. Más o menos debería de verse más o menos como así agarrando los de estos, y estos son los que lo voy a presionar aquí para acá, y a la misma vez le voy a hacer fuerza para adentro y le voy a empezar a dar un poquito de vueltas para que se afloje y ya la saco. Hay que tener cuidado porque pues trae muchas veces presión de gasolina para que no nos vaya a saltar. Bueno, como pueden ver, aquí ya los desconecté. A los que han visto mis videos anteriores saben que siempre les recomiendo usar un poco de WD-40, ya que al principio que intenté retirar la línea, la verdad estaba muy pegada. Entonces le eché un poquito de WD-40 ya a esta y a esta por dentro, y la empecé primero a dar mucho hasta que se sintiera ya que estuviera ya blandita. Ya fue cuando le volví a meter la herramienta, porque la verdad sí estaba dura, no la podía quitar muy bien. Pero pues sí, pues esa es la herramienta que utilicé. Y ahorita vamos ya le quité este conector también de aquí, este va aquí. Ahora voy a ir a retirarle lo que es la manguera de donde se le echa gasolina, para quitarla del camino, que no nos estorbe. Vamos a hacer eso. Bueno, ahora aquí vamos a utilizar un dedito 5/16, 8 milímetros, para aflojar lo que es la abrazadera aquí donde llega la gasolina. Ahí uno le echa gasolina, baja y entra aquí al tanque de gasolina. Vamos a aflojarla y vamos a ver si podemos aflojarse también, para ver si la manguera no está muy pegada, a ver si se puede mover un poquito para atrás para que nos deje el espacio libre ahí. Si no, con que esta ya se afloje, con esa ya la retiramos un poquito, aunque se batalle un poquito más. Vamos a quitar esta también, esta línea que va ahí también la vamos a retirar. Esta probablemente la quite de la parte de aquí de adentro, pero tal vez ya cuando baje un poquito el tanque, ya que le esté dando un poquito para abajo, la quite. Ahorita vemos. Primero vamos a quitar esta y ya después de que la quitemos vemos a ver qué vamos a hacer con la otra. Bueno, amigos, aquí como la manguera no se hace para atrás y no quiero dejar ese pedazo de manguera ahí, que como el tanque está lleno, que luego me voy a estar estorbando. Entonces lo que hice fue, esta la saqué de una vez. Esta se
se le aplastan los piquitos que tiene aquí así para adentro y se empuja para afuera y así sale. Y aquí va 2 piquitos, los aplastan, lo empujas para abajo y sale eso. Entonces ya la jalas y ya sale de aquí. Aquí tiene 3 tornillos 7 milímetros, que son esos huequitos, esos van atrás de la tapa de la gas, los quitas y esta la jalas y la haces como para casi para la orilla, así, por acá sí se va. Igual así para meterlas igual. Ahorita la voy a bajar y voy a sacar la manguera. Ahí. Ahorita voy a ver si ya se viene esta manguera por aquí. Está muy pegada. Bueno, vamos a ver si ya se viene. Que está. Ahí viene, parece. Okay. Ahí está. Bueno, ya le quitamos esto. Lo ponemos aquí a un lado. Y ahora sí ya no tenemos ahí nada obstruyéndonos. Esto es para que cuando baje sin mayor problema. Aquí está el frame. Aquí está el frame de la camioneta. Entonces solamente lo vamos a poder hacer un poquito para atrás. No es mucho el espacio que tenemos. Pues solo no quiero que nada nos vaya a estorbar porque, como les digo, el tanque está lleno. El tanque está lleno y así no podemos maniobrar mucho como cuando está vacío, que lo podemos mover. Ahora, esta es la manguera que va para allá. Cuando la baje, voy a ver si la puedo quitar rápido. Ahí la desconecto. Y si no, nada más la veo si se puede doblar y que salga ahí, pues ahí la saco sin quitarla. Eso ya lo voy a ver ahorita que lo vaya bajando. Ahorita, como ya está desconectado esto, voy a acomodar los barrotes para poder bajar bien el tanque de gasolina. Unos barrotes aquí en medio, unos aquí en la orilla, para poderlo ir bajando, porque vamos a desconectar ahora estos straps de aquí. Le vamos a quitar el tornillo y lo vamos a bajar. Entonces ya cuando lo vayamos bajando, vamos a venir aquí y le vamos a desconectar que es el conector de la corriente. Entonces vamos a hacer eso. Voy a acomodarme y ahorita van a ver. Bueno, aquí estoy poniendo muchos barrotes en las orillas que no estorben en donde vamos a quitar la banda. Y aquí me encontré un pedacillo como de madera que le voy a poner ahí para que no se sienta mucho el tanque con el gato, porque pues está lleno. Voy a quitarle, ahí lleva un tornillo 15 milímetros, ahí voy a quitárselo y voy a quitar este tirante primero. Tal vez baje poquito primero aquí porque está más alto, pero aquí va a atorarse. Después voy y bajo el otro. Ya después de ahí lo vamos bajando un poquito para ir balanceando el gato que baje derecho. Bueno, miren, ahí como pueden ver ya quitamos el primero y sigue, no ha bajado mucho. Ahora vamos a bajar el segundo y ahora sí vamos a ver. Ahorita está haciendo poquita fuerza el gato ya ahí. Vamos a quitar el segundo y ya después balanceamos bien. Este trabajo lo estoy haciendo aquí en una casa muy lejos de mi casa. Bueno, no muy lejos, pero estamos como media hora. No está lleno de población todavía. Y me dijeron del trabajo que estaba lleno, pero me dijeron que tenía muchos barrotes. Cuando le pregunté, le dije, pues es lo que siempre ocupo. Y aquí lo estamos haciendo, miren. Aquí andamos en la calle ahorita. Bueno, amigos, quité el segundo, aflojé el gato y bajó un poquito primero acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a bajar el gato para que empareje ahí. Y después voy a moverlo un poquito para acá, para darle el nivel, a que quede derecho y baje parejo el gato. Vamos a hacer eso. Okay, vamos a nivelarlo, a que baje parejo. Ahí está parejo. Bueno, ya lo moví un poco y lo volví a levantar para ver que levantara parejo. Ahorita ahí se ve que, y ahí pueden ver la luz que ya se ve un poquito despegado. Aquí se ve más despegado. Bueno, vamos ahora a quitar este barrote de aquí y vamos a ver si baja ya más parejo. Ahí va. Y sigue poquito
poquito yéndose para allá. Quiere todavía poquito para este lado. A este punto ya podemos venir aquí arriba y vamos a ver la manguera. Ahorita ahí ya está más fácil de desconectar. Ahora sí ya esta, si queremos, ahora sí ya la quitamos rápido ahí, porque ya no nos estorba. Tal vez alcanzamos a desconectar también los conectores eléctricos. Esta es igual que la otra manguera de afuera, se le pican los piquitos y sale. Voy a desconectar la línea esa para que no me esté estorbando ahí, y voy a ver si le puedo quitar de una vez las conexiones eléctricas. Bueno, como pueden ver, aquí ya le quité la línea, ahí queda solamente ese tubito. Ahí desconecté ya uno de los conectores, el otro le estoy aflojando para atrás el plastiquito blanco ese de arriba, y después ahí creo que ya lo hice para atrás el plástico ese blanco, ya está para atrás, y ahora se le pica ahí en medio para jalar el plug para atrás. Este ya está desconectado. Vamos a desconectar el que queda para que ya no quede nada que remover. Aquí tengo ya los cables, amigos, que ya están desconectados, solamente para que los vean y tengan una mejor apreciación de él. Este es el plástico que se le hace para atrás, plástico blanco, y una vez que se lo hace para atrás, aquí en medio le apachurran y lo hacen para atrás. Todo esto siempre les digo, siempre si pueden rocíenlo con WD-40, es mucho más fácil y batallan mucho menos. Igual para meterse, a veces que no quieren pluguear y les echas y ya, se atoran. Simplemente por la resequedad de las ligas a veces no quieren laquear bien no quieren atorarse bien los candaditos cuando los metes. Por la tierra y todo eso, siempre rocíenle un poco de WD-40 si están batallando. Aquí ya vamos a bajar un poco más el tanque. Lo vamos a alinear un poquito más para seguirlo bajando, pero ya no tenemos nada que nos estorbe. Todo esto es con mucho cuidado porque, como les digo, está lleno el tanque. No queremos hacer ni un desparramadero de gasolina y hacer el trabajo lo más limpio que se pueda. Bueno, amigos, aquí lo tengo ya en la fase final, ya está abajo. Ahí le fui quitando de uno y luego otro y así fue rápido. Ahorita tal vez lo que voy a poner es uno nada más para sacar el gato y luego deslizarlo que caiga. Y cuando lo meta, igual ponerle un pedazo de madera y luego tratar de levantarlo un poco, y así paso a paso. Realmente así lo hago todo el tiempo, no batallo, nunca se cae una gota de gasolina. Como pueden ver, ahorita lo tengo abajo y está seco, no he tirado nada. Es rápido, a veces me tardo más por estar explicando, pero realmente es muy rápido. Y siempre los únicos ayudantes que tengo todo el tiempo son estos pedazos de madera, todo el tiempo. Me aseguro de llevarlos porque es lo único que ocupo para que no se haga mugrero, que no se quiebre nada, ni una línea ni nada, y todo vaya saliendo bien. Voy a ponerle, como les digo, uno, voy a sacar mi gato, lo voy a deslizar que caiga y lo voy a sacar para acá para ponerle la bomba. Otra opción es que también, si no quieren sacarlo de ahí, lo pueden bajar lo más que pueden, ponerle los barrotes y por la parte de adentro, por donde va la flecha, ver si lo pueden cambiar ahí la bomba. Si les queda espacio para meterse y cambiarla ahí, no ocupan hacer nada ni quitarlo el tanque. Ahorita voy a ver si se puede, como ya les mostré cómo bajarlo, y les digo, para subirlo es casi igual. Con un barrote lo acomodan, igual van para arriba poco a poco. Voy a ver si se puede por allá por la barra, porque muchas veces la quito la barra y la muevo un poquito y ahí me meto. Pero voy a ver ahorita lo que salga más rápido, pero que se pueda explicar bien. Bueno, amigos, ahí se van viendo las cosas. Aquí tenemos el tanque ya con suficiente espacio para cambiar la gasolina, la bomba de la gasolina. Día caluroso, estamos a 100 grados Fahrenheit. Vamos a tomar algo, refrescarnos, meternos un poquito aquí a la sombra, poner la bocina que nos toque algo y seguir el video. Bueno, amigos, esta es la bomba que vamos a instalar. Este es el número de parte, si alguien lo necesita. Estas hay de dos diferentes tipos de bomba. Una dice que es la que tiene la puerta de este lado, que se abre, y la otra es la que la tiene del otro lado. Esta tiene el otro lado es el que tiene las puertas aquí en medio. Entonces así es como la ordené yo.
y así me vino con un tubo aquí, otro aquí, y la línea que sale para esta, miren, la que quitamos que venía del tanque de gasolina, esta. Entonces ahí está el tubo largo, el otro y este. Así lo tenemos. El plug aquí y el otro sensor este. Todo está como debe de ser, porque pedimos la que es. Tengan cuidado cuando vayan a ordenarla para que no cometan ese error. Bueno, aquí, como ya les había dicho, estos siempre se aplastan de aquí y se empujan para afuera. Miren, ahí lo voy aplastando del otro lado, y ahí va saliendo ya. Ahorita tal vez con un piquito nomás lo acabe de empujar bien para que salga, que el de acá atrás es el que todavía no, todavía le falta poquito, pero ahí va. Ahí está ya. Se mueve un poquito para allá esto, y ahí está, ya está afuera. Nomás es esta lámina que nos espera un poquito. Ahí está. Esta tiene sus ganchitos que pueden ver, esos con un desarmador esto normalmente se aplasta aquí, ¿verdad? Miren, se aplasta y se abre. A ver, que no sé, con una mano puedo. Ahorita lo voy a hacer porque no puedo, nomás ya les dije cómo. Ahorita como no puedo con la cámara, te lo quito. Este es igual, le metes el dedo, lo vas subiendo por el otro lado, así. A ver si no está duro. Ya le echamos como quiera su todo. Ahí está, ya salió. Vamos a quitar estos ya les había dicho en videos anteriores cómo quitarlo. Ya saben que yo con una extensión de media que la tengo aquí, precisamente con esta extensión de media, yo les doy así porque a veces las barras fijas rompen ahí. O sea, es mejor con una extensión de media y le pego. Pueden usar una que ya tengan que no esté muy buena, para que no se dañe nada la punta. Algunas veces poquito se puede marcar, pero con ese le dan, brinca el candado y la vamos a sacar. Aquí ya tenemos la bomba quitada, amigos. Aquí como podemos ver, miren, llenito el tanque, ni una gota más ni una gota menos. Vamos a reemplazar esta liga, miren, está ahí en la caja, ahí viene nueva, ya está toda aplastada. Vamos a limpiar con la garra, con cuidadito que no se caiga nada ahí. Ya le había como quiera limpiado todo el burro que tenía ahí, pero siempre le queda algo ahí donde va la liga. Entonces con cuidado ahí, con una garra y otra por abajo para que no se caiga nada de tierra al tanque. Una aspiradora, lo que se les ocurra, ¿verdad? Pero con cuidado. Vamos a cambiarlo ahora sí. Y le digo, el candado es este. Igual lo ponemos a que atore bien. Y sus ligas como deben de ser, que atoren bien y para adentro. Aquí ya la cambiamos, amigos. Solamente un consejo, cuando la aprieten, amigos, es fácil. Luego con la extensión y un marro, luego lo van a meter bien. Asegúrense que eso quede así, miren, en medio. Esa guía, fíjense, en todos está en medio. Falta otro, ahí. Que quede ese piquito, esa flechita en medio, amigos. Por la luz no puedo ni ver si se está mirando bien el video, pero espero que dice, miren, en medio. Ahí es donde debe de quedar y ahí es donde ya apretó bien. Bueno, amigos, una vez que ya lo tengo ahí adentro, que ya lo puse para adentro, ahora trato con cuidado, poquito de ahí agarrarme, de ahí y de abajo, y luego ya que lo tengo aquí adentro, lo pucho para atrás y luego lo aseguro que no se venga con este. Ahorita lo que voy a tratar de hacer es jalarlo para acá, para que el gato ya quede como en posición y lo pueda acomodar para levantarlo. Ahorita es jalarlo y deslizarlo al barrote. Pueden usar uno más delgadito si no quieren para empezar. Y ahí ahorita nos lo echamos rápido para arriba. Como les digo, amigos, el primer paso es subirlo primerito a un lado. Lo va subiendo. Y miren, ahorita ahí voy ya para poner el otro lado. Ahorita ahí lo tengo. Y va subiendo. Va bien. Ya lo tenía más o menos. Las líneas aquí de donde van, con la marca de arriba, donde se ve que pasa donde llegan estos, ya está alineado.
Ahí ahorita lo levanto más y ahorita que ya está ahí fijo, le pongo los otros barrotes del otro lado y ahora sí lo acomodo el gato en medio para que más o menos ya ahora sí ya suba nivelado, ya que los dos lados están bien arriba. Así es como se hace. Ahorita van a terminar de ver el proceso. Amigos, en este punto, ya que lo tienen acomodado, ahorita como les digo, yo solamente voy a mover el gato para centrarlo. Ahorita que lo centre y le pongo un barrote ya bien aquí para que no esté ladeado aquí, es tiempo de poner lo que es los conectores de arriba. Y es tiempo de poner esta línea, de ponerle los plugs para que ya suba y ya no tengan problema ahí. Ya una vez que lo tengan eso, ponen esos de metal, que lo agarran y ya prácticamente ya está casi todo, amigos. Vamos a terminar de hacer eso y a poner la manguera para que primero acomodarlo, va a poner las de esas de metal para que lo amarren en el tanque. Pero aquí ya, como pueden ver, miren, están aquí, miren. Ahí está el tornillo donde van, aquí está la marca. O sea, ya está alineado todo, ya nomás es de darle para arriba, pero como quiera voy a alinear mi gato. Vamos a darle. Amigos, en este punto ya lo tengo centrado el gato. De la manera que se hace es que lo vas corriendo hasta que cuando le levanten los dos lados parejos, miren. Allá están separados los dos lados. Y ahora le puedo dar para arriba y sube parejito, miren. Sube igual que el otro está siempre más alto, pero ese ya va subiendo parejo el gato. Entonces de esa manera cuando tope arriba ya van a topar los dos parejos y vamos a poder poner esas cosas de metal para que agarre el gato bien. Mira, vamos a darle un poquito más para arriba, a ver si se puede ver. Ahí ya se va integrando, como pueden ver. Ahora aquí hay que estar vigilando nada más que todo vaya bien. Miren, como ahí está bien. Hay que ver que si vaya todo centradito ahí. Este poquitito, tal vez le voy a dar un poquitito como para acá. Es un casi nada, un puchoncito allá para acá, pero ahí va bien. Vamos a ver acá donde sale la manguera, si la manguera va saliendo, sí, como pueden ver ahí ya está al lado de arriba, no tiene ningún problema. Quiere más para arriba, no hay problema, ahorita lo acomodamos, pero así es como lo van a ir haciendo. Ahorita ya no se ocupan mucho los barrotes, porque ahorita podemos poner el puente. Ahorita le voy a poner este puente y le voy a poner el tornillo no apretado, nomás así medio para poder mover el tanque poquito. Le voy a bajar el gato y lo voy a poder deslizar poquito lo que quiere. Bueno, amigos, aquí ya tenemos el producto final. Están volando los barrotes. Este lo tenemos apuntado de aquí, como pueden ver. Aquí miren, solamente está apuntado el tornillo, pero ahorita ya vamos a poner el otro de allá y ahí ya quedaría lo que es el tanque sentado. Aquí tenemos la manguera salida que pusimos, tenemos los conectores puestos en su lugar. Vamos a seguir con el otro metal que abraza el tanque para finalmente terminar conectando estas líneas de aquí y poniendo su manguera. Sonido de la victoria. Está tanque lleno, todo marcando bien. Ahí está, thumbs up. Pues ahí quedó, amigos, como lo pueden ver, con puros barrotitos, solo uno lo puede hacer. Siempre es mejor si tienen a alguien que les ayude, pero ahí quedó. 2006 Chevrolet Express 6 cilindros, bomba de gasolina.